Dios tiene para nuestras vidas. Te voy a invitar en el nombre del Señor a que abramos nuestras Biblias allá en Isaías capítulo 35 del 3 al 4 y nos ponemos en pie por reverencia al Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 35 versículos del 3 al 4, cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén para darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Isaías capítulo 35 versículo del 3 al 4. Gloria al Rey. Leemos, hermanos, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Padre, clamando por tu poder, clamando por la restauración, clamando por la respuesta, Señor, clamando por cada petición, bendito Rey, clamando porque sea el Espíritu Santo hablando, Señor, en esta noche, porque seas tú, Señor, animándonos una vez más a seguir hacia adelante, a seguir avanzando, a seguir peleando, Señor, esta batalla. Sabemos, Padre, que nuestras fuerzas es con las tuyas, bendito Dios, es con tu poder, amado Rey, con que vamos a salir victorioso. Padre bendito, hoy clamamos delante de tu presencia, echando fuera, Señor, todo demonio, Padre, echando fuera la distracción, echando fuera, Señor, el desánimo, el cansancio espiritual. Que seas tú, Señor, avivando la visión y ayudando al Espíritu Santo que pueda arder, Señor, en nuestras vidas. También, Señor, clamamos por cada petición que ha venido delante de ti. Sabemos que eres tú la respuesta, Señor. Sabemos, Padre, que la confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Sabemos, por lo tanto, que tú vas a obrar y en tus manos, Señor, las depositamos, así como también deposito mi vida y la vida de la iglesia y el consejo que hoy traes, Padre, primeramente para mí y luego para la congregación. Podamos, Señor, atesorarle en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. El tema de esta preciosa noche se titula: cuídate de no caer en el desánimo. Gloria al Señor. El desánimo, amada iglesia, para que tengamos algo más claro, quiero dar la definición. Dice que es un decaimiento, un desolamiento y falta de ilusión o ánimo, pero trayendo, hermanos, un significado a la Biblia, nos dice que es un pensamiento que destruye la esperanza, y sin esperanza nos rendimos, que eso es lo que exactamente el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Amada iglesia, sabemos algo que podemos ver y tomar ejemplos de personas que no conocen de Dios, como el desánimo llega a hacer cosas grandes en sus vidas, a hacer estragos a tal punto de que muchos desean hasta quitarse la vida a causa del desánimo. El desánimo, hermanos, es un arma tan fuerte que el enemigo usa para poder bombardear a la iglesia, para poder hacerla caer, hermanos, en un estado en el cual ni para atrás ni para adelante nada se puede hacer ni se puede avanzar, porque el ánimo se ha ido de la iglesia del Señor. Y si esto lo hace, hermanos, en la persona inconversa, ahora sabes lo que hace en la vida del creyente. Causa, hermanos, el ya no querer buscar las cosas de Dios.
Da igual, hermanos, ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Hermanos, en el creyente el desánimo viene a causar que poco a poco vayamos menguando, que ya no adoremos como antes, que en el momento de la oración o de la administración prefiramos dormir o callar nuestra boca. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Pero usted y yo no debemos permitírselo. Amén. Porque si se lo permitimos, hermanos, algo peor puede sobrevenir sobre nuestras vidas. No sé si la iglesia está en este lugar, pero hay algo más de iglesia que usted debe de entender. Es que cada vez que el desánimo llega a su vida, es el momento de orar, es el momento de clamar al Señor y pedir la fortaleza para nosotros. Aleluya. Porque el desánimo, hermanos, no solamente causa que usted y yo menguemos en nuestra área espiritual, sino que también, hermanos, estanca los propósitos de Dios en nuestras vidas. Cuando ya no hay deseo de levantarse a orar, cuando ya no hay deseos, hermanos, de llevar la palabra de Dios a aquel que lo necesita, cuando ya no hay deseo de batir las manos ni de cantar con nuestra boca, ahí es el momento en donde usted y yo debemos nuevamente volver al primer amor, volver en la mirada al blanco perfecto, porque lo que el enemigo quiere, hermanos, es que la iglesia caiga en un desánimo y causar un gran caos. ¿Sabe algo que a lo mejor usted también se imaginó y por mi mente pasó? Después de que pasamos todo este tiempo en cuarentena, lo que los cristianos decíamos era que al abrir las iglesias una vez más, las iglesias iban a estar llenas tanto así que no iban a caber la gente en la iglesia. Pero ¿sabe qué pasó? Fue al contrario, hasta muchos cristianos se fueron de la iglesia. Y mire cuántas sillas vacías hay hoy en día. Eso es a causa del desánimo. El enemigo, hermanos, usó todo esto también para poder meter un desánimo a tal punto de que muchos dijeran: ya me acostumbré a estar solamente en mi casa. No es necesario ir a la iglesia para poder recibir una palabra de Dios. Pero déjame decirte que eso es el desánimo. Tú que estás escuchando, amado hermano, que aún estás ahí queriendo y no queriendo, es tiempo de que puedas venir una vez más y volver a animarte en Cristo Jesús. Porque el desánimo solamente quiere traer problemas a tu vida, problemas tan grandes que después lo que hacemos es culpar al Señor. Pero hoy que está la oportunidad, muchos no quieren correr a la iglesia. Muchos vemos, hermanos, y no es mentira, las canchas están llenas, los parques están llenos, pero la iglesia, muchas de las iglesias aún siguen vacías. Muchos no han comprendido, hermanos, de que esto que ha pasado solamente es el comienzo, porque cosas peores vienen y hay de aquel que no esté agarrado de la mano del Señor. Pero hoy, viendo todo lo que es el desánimo, hermanos, quiero que vayamos allá a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, para después de esto entrar de lleno al tema. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Y de quién nos está hablando ahí, amada iglesia? Nos está hablando del profeta Elías, del varón de fuego, como dice la palabra. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aún en aquel a que Dios usa, aún, hermanos, en la vida del creyente va a caer un desánimo. Y esto era lo que había caído en Elías, después de ver cómo Dios había contestado con fuego, después de ver, hermanos, todo lo que Dios había hecho. Dice que él escapó y quería hasta morirse. ¿Sabe por qué? Porque un desánimo había entrado en su vida. Y muchas veces también a la nuestra van a venir desánimos de diferente índole. Mas sin embargo, hermanos, lo malo es estancarse, es quedarse en ese desánimo y no buscar la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entrar al tema, hermanos, y quiero tocar
4 pasos fundamentales para triunfar sobre el desánimo. Y el primero nos dice: mantén presente las victorias pasadas. Aleluya. Para que no entres en desánimo, amada iglesia, o cuando el desánimo toque a la puerta de tu corazón, debes de mantener en tu mente las victorias que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde Dios te sacó, a dónde Dios metió sus manos para también enlodarlas y de ahí sacarte y hoy ponerte donde estás. Gloria a Dios. Cuando llegue el desánimo a tu vida, ponte a pensar antes de quedarte estancado. ¿Quién fue que llegó cuando tú estabas clamando en tu cama? Dios. ¿Quién fue cuando tú estabas pasando una enfermedad? ¿Quién llegó a tu vida? Dios. ¿Quién fue, amada iglesia? Aquel que cuando todos te menospreciaron, nunca te menospreció. Dios. Fue Dios, amada iglesia. Entonces, ¿por qué tú quieres retroceder? ¿Por qué quieres dejarlo simplemente? Porque ya no sientes ánimos de adorar. Ahí es cuando más debemos adorar, amada iglesia. Ahí es cuando más debemos abrir la boca. El enemigo te va a poner pena, el enemigo te va a poner miedo, pero Dios te dice: yo estoy contigo. Por lo tanto, alábame y sírveme, porque para eso es que Dios nos ha llamado, amada iglesia. Y quiero que vayamos a un ejemplo muy conocido. Allá en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, vamos a estar leyendo versículos del 1 al 3 y nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando el desánimo cae, lo que consigo lleva es la murmuración. Cierto. Hermanos, el pueblo de Israel, en vez de estar agradeciendo lo que Dios había hecho, lo que ellos dicen aquí hasta muchas veces puede ser falso, porque ellos dicen que extrañaban comer o sentarse a las ollas que estaban llenas de carne, pero si usted y yo recordamos, ellos eran simples esclavos allá en Egipto. Sí, así es. Pero entonces, hermanos, ellos agradecen cuando son liberados. Después, al pasar el tiempo, cuando a lo mejor están pasando una situación difícil en el desierto, comienzan a murmurar y a recordar, hermanos, cómo estaban antes, y a decir que Dios los había sacado para darles muerte, hermanos, en el desierto, cuando Dios les había dicho que iban hacia la tierra prometida, allá donde fluye leche y miel, allá donde iban a ser saciados completamente. Pero vuelve, hermanos, la murmuración, el desánimo cayó en sus vidas. Estaban en el desierto, a lo mejor no hallaban qué hacer, no hallaban cómo saciar el hambre que tenían, la sed, y entonces comienzan a murmurar. Eso es lo que pasa también hoy en día, cuando muchas veces llega una prueba, cuando Dios quiere probar la paciencia, lo que hacemos mejor es murmurar, es decir: Señor, ¿y para qué me has traído a este lugar? ¿Y para qué me rescataste si hoy estoy sufriendo, si hoy estoy pasando tantas cosas en mi vida? Pero no tenemos que darle cabida a la murmuración en nuestra vida, amada iglesia. Eso es lo que el desánimo quiere hacer en nosotros. Quiere hacernos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando el desánimo llega, porque todos pasamos por un desánimo, pero sabe, hay algo maravilloso, y es lo que les decía: recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda todo lo que sufriste, y recuerda también
las promesas que Dios ha dado para tu vida, Aleluya. nunca vas a querer retroceder, Amén. y nunca te vas a querer estancar Amén. ahí en ese desánimo que el Así es. enemigo quiere poner Cierto. dentro de ti. Más bien, hermanos, seamos como el salmista, allá en Salmo 103:2, donde dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, en vez de caer en un desánimo y posterior a eso en una murmuración, mejor bendigamos el nombre del Señor y recordemos, hermanos, los beneficios que hoy tenemos. Yo no sé usted, pero un beneficio grande que hoy tengo al estar en el Evangelio, y lo decía en mi testimonio, es que hoy puedo compartir con mi familia. Es que hoy, hermanos, el tiempo no lo tengo limitado. Sin embargo, hoy puedo servirle también a Dios con libertad, cosa que antes no podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tenía atada mi vida. Pero hoy Cristo, cuando vino y me libertó, me dio una libertad verdadera. Y eso es lo que ha hecho también en tu vida. Amén. Eso es lo que Dios hace en la vida de aquel que se deja que Dios se perfeccione en él. Gloria a Dios. No deje, amada iglesia, que el desánimo haga estragos en nosotros. Y vamos al segundo punto, donde nos dice: vencemos el desánimo cuando entendemos que lo que está pasando en el presente solo es temporalmente. Cuando usted y yo, hermanos, pasamos pruebas grandes, cuando estamos pasando a lo mejor alguna persecución, no sé, cuando el enemigo se empeña y se levanta en contra de usted y de mí, debemos reconocer, hermanos, que eso es temporal, y temporal significa que tiene que llegar a su fin y que pronto va a pasar. Cuando el desánimo llega a nuestras vidas, debemos de saber, hermanos, de que si estamos agarrados del Señor, esto va a ser temporal. El simple hecho que a lo mejor hoy estemos pasando, no sé, escasez en algún punto de la vida, déjame decirte que no es para siempre, es temporal, porque Dios pronto trae la respuesta para nuestra vida. Amén. Es temporal, amada iglesia, lo que estamos pasando, o lo que muchos estén pasando. A lo mejor usted puede decir: lo que pasa es que usted no conoce lo que yo estoy pasando, y por eso muchas veces me cuesta exaltar el nombre de Dios. Pero déjame decirte, amado hermano, de que todos pasamos por algo similar en algún tiempo. Pero el detalle es que muchos, hermanos, cuando llegamos a ese punto, lo que hacemos es ir de rodillas y clamar al Dios Todopoderoso, y no solamente hacernos los sufridos, porque eso, hermanos, no vale delante de Dios. Las armas Él ya nos la dio. Está en nosotros si la queremos usar o no. Y una de ellas, y la más poderosa, dice: la oración. El poder del cristiano está en la oración, amada iglesia. Pero un cristiano que no ora, ¿en dónde está él parado? Un cristiano que no ora, ahí está el desánimo en su vida. Ya le cuesta orar, ya le duele tal vez doblar sus rodillas. Y muchas veces somos jóvenes y ni eso queremos hacer. ¿Sabe por qué? Porque ha llegado un desánimo. Ya nos da lo igual, hermanos, venir a servir o no servir. Ya nos da igual, hermanos, venir a congregarnos o no congregarnos. Porque eso, hermanos, es consecuencia del desánimo. Las aflicciones y los problemas tienden a desanimar. Pero veamos lo que decía el apóstol Pablo allá en Romanos 8:18. Vamos a ir rápidamente allá en Romanos capítulo 8, versículo número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que tú y yo debemos también declarar en nuestra vida. Cuando el desánimo llega, cuando las aflicciones llegan, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Esto es, hermanos, tener actitud
También depende, hermanos, en la actitud que nosotros tomemos. La actitud, hermanos, al pueblo de Israel lo llevó a caminar muchos años en el desierto. ¿Usted cree que Dios no hubiese querido que con la obediencia del pueblo hubiesen pasado menos tiempo en el desierto y más rápido hubiesen llegado a la tierra prometida? Pero la actitud que ellos tomaron de comenzar a murmurar, eso fue lo que también retrasó su llegada allá a la tierra prometida. La actitud que usted y yo tomemos, hermanos, ante las aflicciones va a determinar el tiempo que vamos a pasar en ellas también, o asimismo el tiempo en que Dios nos va a dar la salida. Porque si usted y yo tomamos una actitud de ir, hermanos, en pos de Dios y buscarle, las aflicciones pronto van a pasar, y si están en nuestra vida, las vamos a saber llevar, porque grande es aquel que está con la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y así también, hermanos, yo sé que aquí en la iglesia hay tantas aflicciones, hay tantos, hermanos, momentos difíciles, pero también podemos declarar la palabra que decía ya el profeta Ageo. Allá Ageo capítulo 2, versículo 9 nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Escucha, hermanos, la palabra que salía de la voz de este profeta, hablando, hermanos, que Dios le había dado. Es así, hermanos, cuando podemos salir en victoria sabiendo, hermanos, que la gloria que Dios nos va a dar es la paz que también nos va a entregar a cada uno de nosotros. Y el tercer punto nos dice: vencemos el desánimo cuando aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras propias habilidades. ¿Cuándo vamos a vencer el desánimo, hermanos? Cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor. Y hay un pasaje muy conocido allá en Segunda de Reyes. Es un pasaje en el cual ya se ha predicado otras veces. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 16, donde nos habla, hermanos, acerca de Eliseo y el siervo Giesi que estaba con él. Y dice que los sirios llegaron y sitiaron aquel lugar donde solo estaban estos dos varones. Y Giesi lo que hizo cuando salió y vio a tanta gente de a caballo y vio a tantos carros, lo primero que hizo fue asustarse y dijo: ah, Señor, ¿quién nos salvará? Pero ¿sabe la actitud que tomó, hermanos, Eliseo? Eliseo, hermanos, no se desanimó. Eliseo no dijo: Señor, ¿y a qué nos has traído? Señor, ¿y hoy quién nos va a librar de esto? Si Eliseo se hubiera desanimado, ahí mismo hubiera muerto quizás, amada iglesia. Pero es ahí donde Eliseo comprende que nuestras propias fuerzas no nos van a salvar, no nos van a sacar del desánimo en que hemos caído. Mas sin embargo, la fuerza de Dios, esa es lo que nos va a respaldar. Y Eliseo confió y clamó al Señor para que los ojos de su siervo fuesen abiertos, y ahí pudo ver que el ejército que estaba con ellos era más poderoso, era más grande. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma dice que a usted y yo le servimos a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, ningún ejército que se levante en contra de usted y de mí es más grande que el ejército que nos está respaldando, amada iglesia. Eliseo no se puso a llorar. Eliseo no se puso, hermanos, con ese miedo, no, con ese desánimo. Eliseo sabía en quién había puesto su confianza. Eso es, hermanos, lo que usted y yo tenemos que hacer. Y también, hermanos, sabemos que podemos leer una palabra ya en Salmos rapidito. Salmos capítulo 9, versículo número 10. Salmos capítulo 9, versículo número 10 nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Eliseo había comprendido este salmo, amada iglesia. Eliseo había derramado su confianza en el Dios que sabía que lo iba a fortalecer.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, pero siempre refiriéndome al punto, hermanos, si es una anécdota, escuche bien, es una anécdota en donde dice de la siguiente manera: un día el enemigo estaba subastando todas sus armas de guerra. Y entonces dice que llegaron todos sus secuaces, cada uno a querer comprar un arma de guerra para hacer, hermanos, guerra en contra de la iglesia, en contra de cada cristiano. Dice que llegaba cada secuaz y compraba un arma de guerra, y decía: con esto voy a hacer guerra en contra de la iglesia. Tanto así, hermanos, que se quedó sin armas y solamente una le quedó. Y un, hermanos, demonio que había llegado tarde, dice que le dijo: yo vengo a comprar también un arma de guerra para usarla en contra de la iglesia. Pero él le dijo: llegaste tarde, ya no hay. Y él se le queda viendo, y a la par de él ve la otra arma que aún quedaba. Y le dice: pero ahí queda una, véndemela, que yo también quiero contraatacar a aquellos que nos están contraatacando. Y el enemigo le dice: es que no la puedo vender. Y le pregunta: ¿y por qué? ¿Cuál es su valor o cuál es su nombre? ¿Por qué es que vale tanto que no la quieres vender? Y el enemigo le responde: es que con esta he paralizado iglesias, he hecho que ministros dejen su privilegio, he hecho que los cristianos retrocedan. Y él le dijo: ¿cómo se llama? Y él le dijo: esta arma se llama el desánimo. Mira, amada iglesia, qué tan poderosa es esta arma en contra de la iglesia, y aún así nosotros no alcanzamos a comprender. Cuando usted siente en el momento de la adoración, abra su boca, bendiga el nombre de Dios, porque, hermanos, hay una guerra que se está desatando y se libra y se lleva victoria cuando la iglesia abre su boca y comienza a clamar, y no cuando la iglesia se queda con la boca cerrada. Es ahí, hermanos, donde es el momento de poder librar una batalla espiritual. Así es. El desánimo, hermanos, ha llevado que pastores dejen su privilegio. El desánimo, hermanos, ha causado el divorcio en tantas parejas. El desánimo, hermanos, ha roto la comunión de padre a hijo, de hijo a padre. El desánimo, hermanos, ha llevado incluso a la muerte a muchas personas que un día conocieron el Evangelio del Señor. Y pasamos al cuarto y último punto, donde nos dice: ¿quieres vencer el desánimo? O más bien sería: ¿queremos vencer el desánimo? El cuarto punto nos dice: fortalece tu relación con Dios. Así es. ¿Quieres vencer el desánimo, amada iglesia? Fortalece tu relación con Dios. Alejándote, no la estás fortaleciendo, dejando de ir al culto, dejando de orar y ayunar, no la estás fortaleciendo. Estás dándole más cabida a las estrategias del enemigo. Y sabe algo, que cuando yo leía, hermanos, y Dios me permitía disertar este mensaje, me ponía a pensar: ¿qué cree usted que hubiese pasado si a la vida de mis padres hubiera llegado un desánimo en el cual hubiesen dejado de orar, de clamar, y se hubieran puesto a pensar y hubiesen dicho: ya 5 años, ya casi 6, y no vemos que Dios conteste la respuesta, la pregunta que le hacemos, y no vemos que Dios traiga a nuestro hijo al Evangelio una vez más? ¿Sabe qué hubiese pasado si el desánimo hubiera caído en ellos? Hasta ellos hubieran ido al mundo también. Eso es, hermanos, lo que el enemigo trata de hacer en usted y en mí. Yo no sé si tú estás pidiendo por un hijo rebelde, y a lo mejor han pasado 2 o 3 años, poco tiempo aún, iglesia. Pero si Dios ha prometido que lo va a traer, confía en Él. Si Dios ha prometido que va a traer a tu padre, confía en Él. Si Dios ha dado promesa, confía, no caigas en el desánimo, porque lo que el desánimo quiere es romper la relación de hijo a padre y de padre a hijo. Amén. Hermanos, tenemos que buscar agarrarnos más de Dios. Tenemos que buscar, hermanos, serle fiel al Señor, vivir para Él.
Cuando caiga el desánimo, yo voy de rodillas y clamo al Señor. Cuando no quiera ir a la iglesia, hay muchos hermanos, y hablando generalmente, no solo aquí, hay muchos que a lo mejor dicen y vienen en el bus, pero ya faltan 20 minutos, ya va a terminar el mensaje, mejor voy a la próxima vez. No, ese es el desánimo que el enemigo quiere poner en tu vida. Así es. Tú no sabes si esos 20 minutos Dios va a traer respuesta a ti. Aleluya. Y por no haber venido, no la vas a poder tener, amada iglesia. Así es. Debemos serle fiel al Señor. Él siempre ha estado en todo momento. Gloria a Dios. Él siempre ha estado con cada uno de nosotros, amada iglesia. Pero en el tiempo del desánimo, Dios será nuestra fortaleza. Y eso lo dice allá Salmos 37, 39. Dios es la fortaleza de la iglesia. Yo no te puedo dar la respuesta que tú esperas, pero si tú no te desanimas y sigues clamando y creyendo, vas a ver esa respuesta en tu vida. Vas a ver cómo Dios te responde. Nosotros, hermanos, y lo digo y no me da pena decirlo porque estamos clamando, tenemos tengo dos hermanos que están apartados del Señor. Mis padres llevan más tiempo pidiendo por ellos, y yo llevo 3 años casi pidiendo por la vida de ellos, y aún no veo respuestas, aún no veo nada claro, pero seguimos confiando en que así como lo hizo conmigo, así lo va a hacer con cada uno de ellos, y Dios los va a traer, y un día mis ojos han de ver cómo adoran a Dios igual que a mí. Eso es, hermanos, no caer en desánimo, no caer en depresión, que el enemigo te susurra, es que no vas a lograrlo, es que ellos son míos. Mentira. Dios ha dicho que un día van a estar adorando su nombre, y así lo he creído, amada iglesia, y Dios lo va a hacer. Dios va a responder, porque Él lo ha prometido. Pero si yo me desanimo, ¿qué cree usted que va a pasar? Por eso debemos seguir hacia adelante, siempre confiando en el Dios Todopoderoso que usted y yo tenemos, y poder decir, hermanos, como dice el versículo que leíamos, vámonos rápidamente ahí a Isaías 35, Isaías 35 del 3 al 4, donde dice: fortaleced las manos cansadas. Escuche, cuando llega el desánimo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. No caigamos en el desánimo, amada iglesia. Sigamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque donde no hay comunión con Dios, a lo mejor tú puedes decir, pero es que yo conozco a Dios, sí, pero no le amas. ¿Y cómo sé que no le amas? Porque no le estás buscando de todo corazón, porque estás dejando que el desánimo opaque tu relación con Dios. Pero esta noche Dios nos dice: alentaos, animaos, batid vuestras manos, cantad alabanzas, porque Cristo está con cada uno de nosotros, amada iglesia. Cierra tus ojos en esta hermosa noche. Bendito Dios que estás en los cielos. Venimos una vez más delante de ti, Señor, agradeciendo